Él es el director de Madrid Chess Academy. Es una empresa de ajedrez dedicada a la formación en ajedrez en todos los ámbitos. No leo muy bien, pero de todas formas es que se me va. En todos los ámbitos, docencia, árbitros, monitores, empresa, niños, adultos y en especial trabaja con TDAH y NI. Os presento a Luis Blasco, que también nos va a sorprender. Adelante, Luis. Un aplauso para Luis. Buenas tardes a todos. Hoy lo que queremos ver es un poco qué es el ajedrez como herramienta educativa. Comentaba ahora con un compañero fuera que ahora está de moda, me imagino que para capturar clientes, si lo queremos llamar así, el ponerle a todo neuro. Bueno, pues en el ajedrez ahora está de moda poner a todo educativo. Tú dices que tienes ajedrez educativo y vendes más, ganas más y ya eres perfecto porque tienes ajedrez y tienes educativo. El principal problema es cuando vendes lo mismo. Lo llamas ajedrez y es un ajedrez y lo vendes ajedrez educativo y es lo mismo que el ajedrez. Simplemente has añadido una palabra y realmente el contenido es igual. Nosotros hoy lo que queremos explicar realmente es qué es el ajedrez educativo, por lo menos para mí y para el proyecto. Y bueno, y para otra mucha gente que trabaja con nosotros, y como veis ahí, la primera imagen ya da un poco que pensar, ¿no? No hay piezas, ¿no? Un tanto raro el asunto. Bueno, voy a presentarme un poco porque yo creo que tengo también un poco de TDAH, no lo sé, pero es posible que sí. Como veis ahí, pues realizamos un montón de cosas, pero en concreto, pues soy miembro de la Comisión de Ajedrez en las Escuelas, de la Federación Europea y de la Federación Internacional de Ajedrez. Curiosamente, todos los artículos que veis por internet sobre ajedrez educativo, ninguno está firmado ni por mí, ni por José Francisco Suárez Roa, que somos las únicas personas en España que están dentro de esas comisiones, ¿no? No deja de ser curioso que todo el mundo sabe de ajedrez educativo, nadie va a las conferencias que hay por Europa y por el mundo sobre este tipo de ajedrez, pero todo el mundo sabe. Es como con la neurociencia, ¿no? Tú pones la palabra neuro y ya sabes, aunque no tengas ni idea. Bueno, soy el coordinador de un proyecto que se llama Castle Project, que vais a ver un poquito más adelante. Soy uno, porque no soy el único, tengo más compañeros en nuestro club, fundador del proyecto ajedrezitdh.com, un proyecto en el cual trabajamos con niños con hiperactividad. Y bueno, pues hemos realizado un montón de conferencias en un montón de países, Armenia, Bruselas, Londres, Noruega, en un montón de sitios. Y luego, entrando un poco en temas de emprendedor y demás, pues tenemos un primer premio en la conferencia de Londres como mejor proyecto social emprendedor utilizando el ajedrez como herramienta. Muy importante la aclaración, utilizando el ajedrez como herramienta, que no jugando simplemente al ajedrez. Lo digo porque habréis visto muchas fotos y muchas cosas por ahí. Mucha gente cuando lee y yo empiezo a contar todo ese tema del ajedrez educativo dice, bueno, tú eres un renegado. Porque tú eres un jugador de ajedrez. ¿Cómo puede ser que siendo un jugador de ajedrez, un profesional, un jugador de tablero, nos cuentes estas tonterías del ajedrez y la psicomotricidad, el ajedrez y TDAH? No, yo no reniego de nada. Esa foto que tenéis ahí es de mi equipo, quedó campeón de España en el año 2011 aquí, en Murcia precisamente, en la región de Murcia, en la localidad de Totana. Mi equipo quedó campeón de España de segunda división, lo cual quiere decir que yo no he renunciado a mi faceta de jugador, pero creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra y el contenido es muy distinto. Bueno, no me voy a ir muy lejos para que veáis un poco cuál es el enfoque. Últimamente se ha realizado una conferencia en Bruselas, en el Parlamento Europeo, sobre ajedrez en las escuelas. Una conferencia para ver cómo se trabaja con el ajedrez con los niños, cómo debemos utilizar el ajedrez como herramienta educativa, qué tratamiento debemos dar al ajedrez como asignatura y cómo debemos operar un poco en todo este sistema, porque al final ya digo que no consiste solo en poner una palabra, sino realmente en dar un contenido específico. Ese fue el cartel oficial de la conferencia y bueno, las únicas personas, una vez más, que estuvimos en esa conferencia europea invitadas fueron José Francisco Suárez Roa, al cual tenéis a la izquierda, y un servidor. Allí se explicaron 6 proyectos educativos, el más importante de todos es el que probablemente se hace en Hungría, con la famosa Judith Polgar y demás, que es una jugadora profesional, y el único proyecto español que se presentó es Castle Project. Castle Project, ahora vais a ver,
Es un proyecto Erasmus Plus que se está realizando en España, en Italia y en Alemania de manera simultánea. Ahí tenéis a la europarlamentaria que organizó esa conferencia. La conferencia se llamaba Ajedrez en las escuelas y bueno, pues en concreto esta persona prometió, y de hecho creemos que va a dar el paso que tiene que dar para la aprobación de determinadas cosas, prometió el apoyo a determinados proyectos institucionales, educativos, sociales y demás en el mismo Parlamento Europeo. Esa foto que veis ahí es con la camiseta del Club Ajedrez 64 Villalba, al cual por cierto represento. No penséis que solo los equipos de fútbol tienen camiseta y solo Messi saca su camiseta. Esa foto es anterior a la de Messi, nos ha copiado, ¿vale? Yo creo que es importante que también demos un poco a conocer, cuando estamos participando en algún equipo que no sea de fútbol, el que también ese equipo tiene sus colores, tiene su localidad, tiene su público y tiene su gente, ¿no? Y en este caso, bueno, vengo como miembro de Madrid Chess Academy, pero en concreto los proyectos que vais a ver hoy son todos originados desde el Club Ajedrez 64 Villalba, que es un club que no solo tiene competición, sino que además también nos dedicamos al tema educativo y al tema social. Bueno, yo creo que los beneficios del ajedrez más o menos los conocéis todos. Aquí enumeramos 9, que son probablemente los principales. Son 9 que ya menciona, por ejemplo, el periodista Federico Marín en uno de sus artículos, y creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Eleva el coeficiente intelectual, ayuda a prevenir el Alzheimer, ejercita ambos hemisferios cerebrales, mejora la creatividad, potencia memoria, resolución de problemas, incrementa la capacidad lectora, facilita la concentración y la atención, enseña a planificar y hacer previsiones. ¿Eso qué significa? Pues nada, tú llegas a un club y tú preguntas, ¿cuánto es la cuota? Y entonces el presidente o la persona del club te dirá, pues 20 euros. Entonces tú pagas y automáticamente todo eso mejora. Ya, sin no hace falta ni que vayas a clase siquiera. Tú pagas los 20 euros y a la semana siguiente, si no has mejorado en todos esos aspectos, puedes exigir que te devuelvan el dinero. Evidentemente eso no es verdad y es uno de los grandes males que yo creo que hay ahora mismo en Internet. Y es que cualquiera puede publicar, cualquiera puede escribir y aunque no haya hecho nunca nada, parece que es el que más sabe del mundo. ¿El ajedrez eleva tu coeficiente intelectual? Pues puede ser, pero evidentemente todo pasa por un ejercicio y una reiteración y una repetición. Es decir, en ningún momento está demostrado que tú dices, bueno, yo juego al ajedrez. ¿Qué significa jugar al ajedrez? Jugar 5 minutos al día, jugar 5 minutos a la semana, porque juegas al ajedrez. Pero claro, si tú no juegas un número de horas o de tiempo determinado, el que tú puedas decir que juegas al ajedrez no es verdad. Si lo ponemos en comparación con otro deporte, cuando tú eres futbolista, tú tienes que ir 2 o 3 veces a entrenar entre semana y el sábado o el domingo tienes tu competición. Pues aquí debería de pasar lo mismo. ¿Cómo vas a elevar tu cociente intelectual si juegas 5 minutos o 10 o 1 hora a la semana? ¿Qué quieres? ¿Milagros? Hombre, el ajedrez milagros no hace. Y cuando veáis un artículo de internet que pone que el ajedrez hace milagros, pasar la página inmediatamente, porque es otro de los grandes mitos que yo creo que se está realizando y que es muy negativo para la gente que trabajamos en el ajedrez, porque luego se nos exige todo. La curación automática del TDAH, la curación automática del autismo, la desaparición del Alzheimer, el niño que suspende matemáticas sacando ceros en el examen y que queremos que el día siguiente pase del 0 al 10, son cosas que no son reales. Y si lo habéis leído en alguna parte, pues ya digo que por mi parte entiendo que eso no puede ser verdad. Nosotros tenemos un montón de proyectos sociales y en ese tipo de proyectos siempre recomendamos que tiene que practicarse de una manera más o menos reiterada, más o menos constante. Si esto no se hace así, pues realmente tu cerebro no lo usas, tu cerebro está parado, tu cerebro no está en constante movimiento y no estás utilizándolo y por tanto la mejora pues evidentemente puede tener que ver, pero a mí me resulta realmente complicado. El ajedrez mejora la creatividad y yo creo que eso también está bastante claro y bastante demostrado. Cuando tú juegas al ajedrez, tú al principio puedes sacar las piezas, pero cuando ya has sacado los alfiles, los caballos, los peones y ya no queda nada que sacar de su sitio, tienes que tener imaginación. Si no tienes una mínima imaginación, si no tienes una mínima creatividad, pues como decían en el programa de Spinette, a lo mejor debería ver menos la tele. Es decir, hay determinadas cosas que está claro que las potencia, pero si no se te ocurre nada es complicado jugar. Es decir, llega un momento en el cual cuando has sacado las piezas ya no se te ocurre absolutamente nada. El tema de potenciar la memoria pasa lo mismo. Todos los que jugamos al ajedrez no quiere decir que tengamos más memoria que los demás, sino que seguramente la hemos ejercitado mejor.
cuando alguna vez, y todos lo habréis visto, hay un jugador que juega contra 100 personas a la vez, vosotros habréis pensado, jo, este tío es un máquina, este tío es la bomba. Bueno, yo he llegado a jugar contra 100 personas a la vez y soy un paquete jugando. Entonces, ¿dónde está el secreto? Pues el secreto está en que repites el mismo modelo de partida cada 3 o 4 mesas. Es decir, no digo que tenga truco, porque evidentemente su mérito tiene, no lo vamos a negar. Pero sí es cierto que lo que nos parece algo escandaloso simplemente es mantener la atención y mantener la concentración. Yo recuerdo la primera vez que fui al torneo de Linares como comentarista, yo comentaba las partidas y recuerdo que el concejal en ese momento de Linares pues me dice, mira, mañana tienes que ir al instituto a dar una simultánea. Digo, vale, pues sin problema, total, yo llego allí y me encuentro un despliegue de medios escandaloso, ¿no? Canal Andalucía, Canal Sur, la radio, la televisión, la prensa, no sé qué, y veo allí un panorama y entonces se me acerca el alcalde y me dice, bueno, ¿cómo te presento? Gran maestro, estás entre los 10 primeros del mundo. Y digo, pues no. Bueno, entre los 20, 30 primeros, no. El tío empieza a cambiarse de color, verde, azul, amarillo. Bueno, pero por lo menos eras maestro internacional, ¿no? No. Bueno, maestro FIDE sí, ¿verdad? No. Entonces ya el tío de todos los colores ya no sabía qué hacer y empieza a coger el teléfono, empieza a llamar y dice, bueno, pero es que tú no puedes dar la simultánea, te van a ganar todos. Esto es un instituto, es el Instituto Castulo, es un sitio emblemático en Linares, todos los niños saben jugar al ajedrez y te van a ganar todos. Digo, mire, yo soy un jugador de 2100, pero le aseguro que aquí no sale vivo ninguno. Es decir, ¿qué problema podemos tener en un instituto de encontrarnos con un jugador de alto nivel? Uno, vale, pues vas a ganar 59 y vas a perder uno. Y efectivamente, así fue. Jugué, me parece que 75 en total y perdí una solo. Y alguno diría, jo, qué bueno, tampoco creo que tenga tanto mérito, pero evidentemente la memoria sí que la tienes. Pero no hay que darle tanta importancia a un evento de ese tipo. Por ejemplo, ahora hay una persona, y salió en la televisión el otro día, que jugaba a la ciega contra 10 personas a la vez, si no recuerdo mal, y ahí yo creo que sí que tiene mucho mérito. Cuando veis a alguien que está jugando a la ciega 10 partidas a la vez, eso ya creo que tiene un mérito tremendo, porque tú no estás viendo las partidas. Pasa un poco como con los jugadores invidentes cuando juegan al ajedrez y ya tienen cierto nivel. Hay muchos que tienen cierto nivel y no les hace falta tocar las piezas. Y ojo, hay ahí nivel, ¿eh? Porque evidentemente, imaginaros vuestro caso, o el mío, si por alguna casualidad, Dios no lo quiera, nos quedáramos invidentes y tuviéramos que jugar al ajedrez, hemos visto el tablero, hemos visto las piezas, hemos visto las casillas, pero ¿cómo le explicamos a una persona que es ciego de nacimiento cómo es eso? ¿Qué es un tablero de ajedrez? ¿Cómo son las piezas? ¿De qué color son los cuadraditos? ¿Cómo identificamos una casilla blanca de una casilla negra? ¿Cómo identificamos una pieza blanca de una pieza negra? Bueno, evidentemente todo eso está reglamentado, pero sí es cierto que tiene mucho mérito. Yo he estado en el Campeonato Mundial de Jugadores Invidentes viendo alguna vez las partidas y no tocan. Es decir, los que ya juegan bien no tocan absolutamente nada, lo tienen todo en la cabeza. Esos tienen mucho más mérito que nosotros, porque evidentemente están haciendo un ejercicio muy superior. El tema de resolución de problemas yo creo que es algo fundamental. Cuando hablamos de la resolución de problemas no nos referimos a la idea de resolver un problema específicamente de ajedrez, sino a la hora de que tú no le puedes decir a tu padre que mueva por ti, no le puedes decir a mamá que venga y te mueva por ti y te resuelva el problema, sino que tienes que mover tú. Eso por una parte. Luego por otra, evidentemente, tampoco puedes echarle la culpa a que el césped estaba mojado, a que cuando le has dado el balón has pisado una caca y te has resbalado y el balón se te ha ido fuera, a que el portero de tu equipo era muy malo, o a que la canasta en ese momento se ha movido y entonces el tiro libre no ha entrado. En el ajedrez no puedes echar la culpa a nadie, la mano es tuya y el cerebro también. Y si no los tienes coordinados, pues mal asunto, porque las dos cosas son tuyas. Aquí no puedes estar pidiendo automáticamente y constantemente dejar rectificar. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando impartimos algún tipo de curso con niños es el enseñarles a que no puedes estar todo el rato rectificando. ¿Por qué? Pues porque en tu vida no te van a dejar rectificar. Cuando tú hagas un examen y el examen lo suspendas, no te van a dejar repetirlo porque sí, te dejarán porque se lo dejen a toda la clase, o te dejarán porque ocurra algo y ocurra a varias personas, pero por lo general tú no puedes estar repitiendo y pidiendo una segunda oportunidad porque muchas veces no existe. Ahí es cuando hablamos de la ayuda a resolver problemas, donde entendemos que el ajedrez evidentemente tiene su beneficio. El tema de la capacidad lectora, probarlo con algún alumno que tengáis que juega al ajedrez. Cuando un alumno o cuando hay una persona que juega al ajedrez, tú miras una hoja y lees un montón de contenido de primeras
que una persona normal no hace. Es decir, tienes una primera lectura mucho más rápida que los demás. ¿Por qué? Bueno, yo como no soy científico no voy a entrar en eso, pero es verdad. En mi caso, por ejemplo, yo que soy jugador de ajedrez, yo cuando leo libros, yo leo mucho más rápido que mi padre. Y mi padre no juega. Entonces, evidentemente mi padre es más mayor, pero sí es cierto que tú ves que la capacidad lectora, la primera impresión, es muy superior a la de un jugador de ajedrez que no. Seguramente Jesús ahí puede tener más conocimiento del tema y por qué es, ¿no? El tema de la concentración y la atención es fundamental. Yo creo que todos los que hemos leído y hemos visto las películas de En busca de Bobby Fischer y demás, hemos visto pues la faceta del profesional que tiene que jugar en silencio, que tiene que jugar concentrado, ¿no? Como pasa en la película de El caso Fischer, que llega una mosca, le zumba en el oído y ya la partida se acaba, ¿no? Ya te distraes, te cabreas, te enfadas y la partida se te va. Pues eso es una cosa que es muy importante, tener en cuenta la concentración y la atención. Por eso se dice, bueno, se dice, y en parte es real, que el ajedrez utilizado como herramienta es muy bueno para los niños con hiperactividad, evidentemente utilizado convenientemente. El tema de la concentración y la atención no tiene por qué ser enemigo de la diversión. Yo, por ejemplo, tengo alumnos en mi club y los viernes cuando van a jugar al ajedrez, mientras que están jugando, están cantando, ¿no? Ahora todos los niños cantan la canción de Despacito, ¿no? Pues, si ellos mientras que están jugando al ajedrez quieren estar cantando, ¿qué problema tenemos? Todo depende de cómo lo vayamos a enfocar. Si lo enfocamos desde el punto de vista de la educación, queremos que se diviertan, y si lo buscamos desde el punto de vista de la competición, pues entonces ya chirría un poco más, porque claro, tú no puedes ir a jugar un campeonato del mundo y ponerte a cantar allí, ni Despacito ni nada. Entonces, todos tenemos que tener en cuenta dónde están jugando. El tema del ajedrez, evidentemente, enseña a planificar y hacer previsión. Tú no puedes jugar una partida y mover una jugada y luego ya pensarás lo que ocurre después. Es decir, si hay algo que también te implementa el ajedrez es pensar un poco a largo plazo. Es otro de los grandes beneficios del ajedrez. Hay una frase muy buena en el ajedrez que te dice que es mejor tener un mal plan a no tener plan. Pues esto pasa con muchas cosas en la vida. Tú puedes pensar voy a ser ingeniero y luego lo mismo no sale, o no sé, ya veré, ya lo que salga, si eso, ¿no? Como dice un alumno mío, lo que salga, si eso. Bueno, es otra forma de verlo, pero sí es cierto que esa previsión es necesaria para todo, ¿no? Yo el otro día le comentaba a un alumno mío, tengo un grupo este año en el Colegio Veracruz, en Galapagar, y son de la ESO. Hay casi el mismo número de chicas que chicos, es un caso único en el mundo probablemente. Porque cuando las chicas llegan a la ESO, automáticamente dejan de jugar al ajedrez. Y bueno, pues yo trabajo con ellos otro tipo de cosas, no trabajo el ajedrez de competición. Y una de las cosas que les decía el otro día, porque cuando yo les hablo de que tienen que planificar y hacer previsión, ellos se piensan que tienen que hacer un plan de pensiones y cosas de esas, o sea, van demasiado lejos, no miran tan cerca. Y yo les decía, bueno, tú vives en Galapagar y tienes que ir al colegio a Colmenar Viejo. ¿Y qué haces? De Galapagar te vas a Villalba, de Villalba te vas a Madrid, de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Sevilla, de Sevilla vuelves a Madrid y de Madrid vas a Galapagar. No, vaya tontería, me voy directo que estoy al lado. Pues evidentemente eso se llama previsión y planificación. A otro nivel mucho más básico, por supuesto, pero todos tenemos claro que dar toda esa vuelta sería una pérdida de tiempo, ¿no? Pues eso es un poco lo que tenemos que ir enseñándoles poco a poco. Que primero aprendan a planificar un poco más a corto plazo y luego más a corto plazo. Si hay algo que está demostrado dentro del ajedrez es la relación con las matemáticas. ¿Y dónde está esa relación con las matemáticas? Porque eso se lo pregunta mucha gente, pero poca gente lo sabe. La relación está en el cálculo. ¿Quién juega mejor al ajedrez? ¿El que más sabe? No, el que llega a calcular más lejos. ¿Qué es el cálculo? Pues el cálculo es yo muevo, tú mueves, yo muevo, tú mueves, yo muevo, tú mueves. El que llega más lejos en ese cálculo juega mejor. Es decir, yo no creo que Kasparov sepa mucho más ajedrez que Jesús o que yo, pero sí es cierto que probablemente calcula mucho más lejos. Y esa es la gran diferencia entre un profesional de ajedrez y un jugador de ajedrez normalito, la capacidad de cálculo. Capacidad de cálculo no es yo muevo a ver qué mueve el otro y si no se da cuenta le doy mate. No, eso no es ni capacidad de cálculo, ni previsión, ni planificación. El cálculo es yo muevo esta, si él contesta esta, yo muevo esta otra, si él contesta esta, yo muevo esta otra. Y tú vas haciendo una especie de secuencia de jugadas, pero tú analizas todo. Una de las cosas que tenemos que enseñarles a los niños es que no analizas lo que a ti te interesa, sino analizas todo.
¿no? Porque yo siempre les digo una cosa, ¿vale? Tú cuando vas a tirar un penalti, tú lo vas a tirar a la izquierda y tú lo que piensas es que el portero se va a ir al vestuario. Bueno, yo por si acaso lo pienso. Bueno, pero ¿cómo puedes pensar eso? Bueno, sí, tienes razón, no, eso no lo va a hacer. Pero en cambio en el ajedrez sí lo hacen. Cuando ellos mueven una jugada, esperan que el otro se equivoque y haga la mala para ganar la partida. Porque ese tipo de cosas solo pasan en el ajedrez y en el fútbol no. Yo el otro día les decía, yo procuro participar con ellos en muchas cosas, porque coincide un poco lo que decían los compañeros antes. Yo creo que hay que compartir cosas con los chicos, hay que intentar, pues no solamente compartir con ellos el ajedrez, sino compartir con ellos pues todo tipo de cosas, ¿no? Es decir, lo que ellos hacen, lo que haces tú, pero sobre todo, pues si ellos te dicen, oye, mira, pues apúntate a esto, que queremos que juegues con nosotros y tal, y que aprendas y que... Pues yo también tengo instalado el Clash Royale. ¿Qué problema hay? Pues es un juego que tiene absolutamente todos los niños del planeta, ¿no? Y bueno, y alguno dirá, jo, pues este está un poco infantil, ¿no? Porque jugar al Clash Royale, bueno, yo trato de intentar compartir con los chavales una actividad y de jugar con ellos, y luego encima les tomo el pelo, porque cuando me dicen, ¿en qué arena estás? Yo digo, yo, en la arena de la playa. No, ese nivel no existe. Digo, bueno, no existe porque tú no has llegado. Es decir, bueno, ellos no saben si juego o no juego, pero lo tengo instalado ahí y ellos ya tienen la duda, ¿no? Tienen la duda de si jugar o no jugar y de si sé o si no sé. Evidentemente la arena de la playa no existe. Voy a descubrirme aquí, pero bueno, pero no existe, no existe. Bueno, principalmente, como os decía, yo creo que hay que intentar distinguir el objetivo del ajedrez. Ahora que está tan de moda lo del ajedrez como asignatura, hoy vamos a intentar explicar un poquito en qué consiste, cómo introducir ese ajedrez como asignatura y cómo realizarlo de la mejor manera posible, pero principalmente yo creo que cuando un centro escolar quiere introducir el ajedrez, tiene que decidir cómo lo va a hacer, si ajedrez de competición o ajedrez educativo, y tiene que decidirlo porque el objetivo no es el mismo, la finalidad no es la misma, el contenido no es el mismo y el profesorado no tiene por qué ser el mismo. Evidentemente, si tu objetivo es la competición, pues necesitarás que los niños jueguen bien, que los niños alcancen un nivel importante, que compitan, que representen al colegio y que se superen en el ranking, en su nivel de juego, que obtengan una titulación, que obtengan títulos para el colegio. Y para eso, pues hace falta probablemente un entrenador. Si queremos la parte educativa, que lo que buscamos es que mejoren en aspectos sociales y educativos, es decir, en matemáticas, en razonamiento, en psicomotricidad, en movimiento, en un montón de cosas, ya no hace falta un entrenador y tampoco hace falta un jugador de ajedrez. Ahí la mejor persona para desempeñar esa tarea es un docente. De hecho, nosotros lo que nos dedicamos es precisamente a formar docentes, no profesores de ajedrez, docentes que además quieran aprender cómo utilizar el ajedrez como herramienta en su centro. Como digo, se busca mejorar cualidades concretas. Yo recuerdo cuando empecé a jugar al ajedrez, yo vivía, bueno, de hecho vivo en Collado Villalba. Yo estaba en el equipo de Collado Villalba del ACB. Todos recordaréis que el Collado Villalba, cuando jugó en la ACB, tenía un equipo en la Copa Korak. Bueno, pues yo estaba en el filial y me tuvieron que operar de la rodilla y mi carrera como jugador de baloncesto pues se terminó y me tuve que dedicar a otro menester. Sacaba muy malas notas en matemáticas y mis padres me apuntaron a marquetería. En marquetería me mandaron a hacer un elefante y la profesora me dijo que había hecho a Alien. Entonces me desmotivó tanto el asunto que decidí cambiar a otra cosa y me apunté a jugar al ajedrez. En el torneo del colegio éramos 20, jugué la primera vuelta 19 partidas, las perdí todas y lo primero que le dije a mi madre es que eso era un rollo, claro. Y eso os pasará con todos vuestros alumnos. El que juegue mal no va a decir que no le gusta el ajedrez. Va a decir que eso es un rollo. Y si ya están en la ESO, dirá que eso es de frikis. De frikis y de gafotas y de niños demasiado inteligentes y frases similares. Bueno, ¿qué pasó? Pues mi madre no me quitó de ajedrez, me dejó y en las 19 partidas de la segunda vuelta gané 18 y hice unas tablas porque no supe dar mate con rey y 2 alfiles contra rey. Porque evidentemente no me lo habían enseñado, claro. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante es que en ese transcurso de los meses pasé del muy deficiente al sobresaliente en matemáticas. Con lo cual yo tengo que decir que a mí el ajedrez sí que me ayudó. Luego he seguido jugando, pero ¿cuántos niños habrá como yo que les ayudó a probar las matemáticas? Bueno, pues yo creo que el enfoque debe ir por ahí.
conseguir que la actividad les ayude a algo, a pensar, a utilizar el cerebro y a mejorar en algo, no a que sean mejores jugadores de ajedrez. Eso yo creo que tiene que ser algo que venga, digamos, de manera automática y posterior. Si habéis más o menos revisado la LOMCE, si habéis revisado las directivas de la Unión Europea y demás, en ninguna parte pone que el ajedrez se introduzca como asignatura para crear jugadores de ajedrez o mejores jugadores de ajedrez. Te dice bien claro que es para intentar aprovechar los valores que tenga el ajedrez dentro de lo que cada curso trabaje, ¿no? Bueno, como os decía, nuestro club, el Club 64 Villalba, pues es uno de los poquitos que tiene acuerdos firmados con universidades, porque realmente estamos trabajando en lo que es el ajedrez educativo, en lo que es el desarrollo del ajedrez educativo. Tenemos un convenio de prácticas tanto con la Universidad Rey Juan Carlos como con la Universidad Carlos III. Tenemos profesores en prácticas. Ya hemos formado profesores en los centros territoriales de formación. Aquí exactamente no sé cómo se llamará. En Madrid se llaman CETIF y el CRIF. El CRIF, digamos, es el centro regional de toda formación de toda la Comunidad de Madrid, y todos los profesores de la comunidad van ahí a hacer cursos un poco más de mayor tamaño, de mayor número de alumnos, si lo queréis llamar así. Es decir, los cursos que estamos realizando son cursos para muchos profesores y cursos con un contenido concreto para formarles. Bueno, antes de ver, vamos a ver esto primero, para que entendáis un poco a qué nos referimos con el tema de ajedrez educativo. Vamos, si queréis, a ver esto para que os quede un poco más claro si puede ser. Esto es un proyecto Erasmus Plus, es el único proyecto Erasmus Plus que hay en toda Europa de ajedrez, con 250.000, he dicho bien, euros de subvención. No hay ningún otro proyecto de ajedrez, aunque lo veáis en la televisión, porque en la televisión se ven muchas cosas. No hay ningún otro proyecto de ajedrez con una cuantía y una subvención tan grande. Es un proyecto que se realiza simultáneamente en Italia, en España y en Alemania. Aquí en España hay un colegio que está en Nules, que es el Jaime I, en Castellón, y 3 colegios de la Comunidad de Madrid: San Miguel Arcángel, que es el colegio que más aulas tiene, Antonio Robles, de San Lorenzo del Escorial, y el Sierra de Guadarrama, de Guadarrama. Repito, todos estos cursos y todo este proyecto está impartido por profesores de colegio, no por profesores de ajedrez, ni nada de nada. Simplemente nosotros nos encargamos de formarles y de darles el contenido que ellos tienen que trabajar para que luego ellos lo trabajen y lo mejoren. Aquí tenemos ya la primera incongruencia. Esto no es un tablero de ajedrez, esto es un tablero en el cual hay unas habitaciones, que unas son blancas, otras son negras, y que cuando se colocan los niños en el tablero tienen que colocarse dentro de cada casilla, porque si tú te colocas entre medias de 2 casillas eres invisible. Es decir, estarías en medio, en un muro, y en un muro tú no puedes vivir, tienes que vivir en una casilla. Ya empezamos con la primera idea educativa, y es que tienen que posicionarse correctamente, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ahora voy a enseñaros las diapositivas y luego os pongo el vídeo. La primera clase que se trabaja con los niños, con psicomotricidad, es el movimiento. Respecto a esto que han hecho todos los colegios, se han gastado una pasta en unas pedazos de piezas así, súper caras, súper brillantes, súper bonitas, pero para jugar al ajedrez. Lo que nos interesa es enseñarles a jugar al ajedrez o enseñarles otra cosa. Bueno, nosotros lo que queremos enseñarles es el movimiento horizontal, el vertical y el diagonal. No nos hace falta decirle ni qué es una torre, ni qué es un alfil, ni qué es un caballo. Vamos a enseñarles el movimiento. En los cursos, digamos, más avanzados, porque esto sería en primero de primaria, en los cursos más, incluso en infantil, en los cursos más avanzados ya se les enseña qué es un tablero, qué son las piezas, y cuando tú le dices al niño que tiene que mover la torre en horizontal, como ya lo ha vivido él en el tablero, es mucho más sencillo de aprender, ¿vale? Por eso hay muchos colegios que cuando se les habla de eso enseguida compran el tablero, las piezas. Solamente es necesario el tablero, las piezas no te hacen falta. Tú no vas a introducir tan deprisa como están haciendo muchos colegios. Yo no digo que no sea correcto, pero al menos la Comisión Europea de Ajedrez no entiende que sea necesario el comprar unas pedazos de piezas y gastarte un dineral en eso, sino ser mucho más proactivo y buscar la utilidad. Vamos a enseñar el movimiento horizontal, vamos a enseñar el movimiento vertical y el diagonal. Una vez que hemos enseñado todo eso, entonces ya podemos pasar a enseñarles más cosas. Todo este proyecto que estáis viendo, que se llama Castel Project, tiene una investigación. Que nosotros sepamos, es el único proyecto escolar hasta ahora realizado igualmente en toda Europa con una investigación sobre la incidencia del ajedrez
en los estudios de los niños. La Universidad de Turín es la que se encarga de realizar el estudio. Por desgracia, cuando nosotros empezamos con el proyecto no encontramos ninguna universidad española interesada en hacer dicha investigación. Desde aquí aprovecho, como sé que luego se va a emitir en internet, vamos a realizar otra investigación más. Si hay alguna universidad española que quiera, que contacte con nosotros. Pero la primera cosa que se ha visto en el estudio y que se expondrá el día 23 de junio en Madrid, a donde estáis todos invitados, fue la primera pregunta del examen. La primera pregunta que se les hace a los niños en el examen es colocarles en un cuadradito y decirles: muévete hacia adelante, sin ningún problema, el niño se mueve; muévete hacia atrás, por supuesto, sin ningún problema, el niño se mueve, y tú le dices entonces ya la palabra mágica: muévete a la izquierda, y el niño se mira las manos y se queda quieto. Y tú le dices: bueno, muévete a la derecha, y el niño vuelve a mirarse las manos y también se queda quieto. Luego les hemos preguntado el por qué y dicen que si ellos no se mueven, no se equivocan. O sea, si tú le dices a un niño: ¿por qué no? Yo te he dicho izquierda y tú te has quedado quieto, si lo haces mal, está mal, pero si no contestas a la pregunta, no está mal. Y creo que eso es algo que los educadores y nosotros como profesores de ajedrez tenemos que intentar rebatir. Es decir, la primera conclusión que hemos visto es que hay una serie de generaciones de niños que entienden que la omisión de la respuesta no es un error. Y claro, ya verás tú cuando lleguen a la universidad y dejen una pregunta en blanco y se la pongan que está mal. Y digan: no, pues yo no la he contestado mal. No, claro, no la has contestado. Pues con esto pasa lo mismo. A mí me sorprendió. Y ya digo que soy yo el que da las clases a los profesores y he sido yo uno de los profesores que ha ido a revisar esa investigación. A mí me resulta curioso. El otro día me dijo una profesora: bueno, son muy pequeños para que distingan izquierda y derecha. Bueno, son muy pequeños también para ir a robótica, para estudiar chino, para estudiar alemán, para estudiar 4 idiomas, como en alguno de los colegios donde yo doy clase. A ver si va a resultar que para eso no son pequeños, y para saber izquierda y derecha sí. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, hace muchos años ya, que esas cosas te las enseñaban en tu casa. Cosas básicas, el izquierda y derecha, el arriba y abajo. Ahora no hay Barrio Sésamo y tenemos ese problema. Pero esas cosas se aprendían en casa. Entonces, de verdad, a mí cuando yo vi esto en la investigación me resultó curioso. Bueno, pues evidentemente cuando tú has hecho todo este trabajo, los niños han entendido mucho mejor cuál es el concepto de izquierda y derecha y lo entienden mejor. Y no te estoy diciendo dentro de 2 años o 3 años después. Digo, en un concepto y en un contexto mucho más rápido, ¿no? Bueno, voy a enseñaros, como os decía, el vídeo, si lo encuentro, porque he abierto tantas cosas aquí que ya no sé exactamente dónde lo he puesto. Bueno, luego si queréis el vídeo lo vemos directamente. La segunda parte del proyecto europeo es una aplicación que se llama El Ajedrez de Víctor. Ahí tenéis puesta la página por si queréis entrar. Se llama elajedrezdevictor.es y os va a pedir una clave, un usuario y una contraseña, que es esta. Si lo queréis apuntar, no sé si se ve bien ahí, un segundo que lo pongo más en el medio. El usuario y la contraseña es el que tenéis ahí. Lo podéis probar libremente, podéis entrar, podéis verlo. De hecho, si nos da tiempo, cuando la jefa me avise, os pongo un segundito para que lo veáis. Es una aplicación que se ha realizado dentro del proyecto, una aplicación que tiene 12 niveles y que solo se juega al ajedrez en el nivel 12. Y solamente se juega contra un gato, ¿vale? Lo primero que tiene de interesante la aplicación es: no tiene chat, no tiene webcam, no almacena datos, es decir, todas las personas somos un nombre, un color, un número y una letra. En este caso, el mío es ese, Luis B. Blue 7, pero el resto de niños son todos iguales, cuando cual, en el momento en el que tú juegas con alguien, ni sabes quién es, ni sabes absolutamente nada. Solamente los que son profesores de los colegios saben que hay determinados colores que de alguna forma pues puedes identificar de qué colegio son. Por ejemplo, todos los profesores de colegio son todos el color gold, el color oro. Los demás, luego cada colegio, Sierra de Guadarrama, por ejemplo, es el verde. Pues si tú ves un niño que pone green, pues sabes que ese niño es de ese colegio, pero no vas a saber ningún dato más porque no hay posibilidad de ello. Lo que es la aplicación en sí, pues ya digo que lo bueno que tiene es que al final es un proyecto o una parte que es educativa y que simplemente lo que busca es que los niños apunten maneras, si lo queremos decir, de cálculo, de pensamiento, de calcular una ruta más corta, de buscar el camino más rápido para llegar a un punto, y sobre todo algo que sea más inclusivo. Nos hemos acostumbrado a que en el ajedrez el bueno gana, el malo pierde, el bueno sigue jugando y el malo se cambia a otra cosa que es lo mejor para no quedar el último siempre, ¿no?
Esto es una cosa que también hemos empezado a hacer en nuestro club hace muchos años ya, y que bueno, pues como decían esta mañana, eso de que copiar es bueno, yo no estoy tan a favor, pero bueno. Es una cosa que ha copiado mucha gente, el ajedrez en los grandes centros comerciales. Eso que tenéis ahí es un Carrefour, y se hizo el Castle Project Day, y había aproximadamente, pues no sé, 70, 80, 90, 100 niños exclusivamente del proyecto, lo cual quiere decir que no había ninguno que jugara bien al ajedrez, pero fueron allí a pasar la mañana. Jugaron contra una chica rubia muy mona que nadie sabía quién era, una jugadora austríaca de nuestro club, y les dieron un regalo a todos el mismo, al que ganó el mismo y al que perdió el mismo, una bolsita y además una merienda y demás. Es decir, la idea no es la competición como tal, como veis además ni juegan con reloj ni nada, es decir, es algo lúdico, algo de ocio puro y duro. Luego retomaré y si queréis os añadiré alguna cosilla más. Como estábamos hablando del ajedrez como herramienta educativa, nosotros hicimos ya hace unos cuantos años este proyecto. Es un proyecto de ajedrez y hiperactividad y lo mismo que os decía antes, es un proyecto para el cual nosotros nunca veréis un artículo nuestro que diga que el ajedrez cura el TDAH, que reduce la medicación, etcétera, etcétera. Hay un montón de gente que se dedica a escribir ese tipo de cosas. Nosotros no, nosotros solo pedimos y ofrecemos trabajo y no hay más. Y evidentemente es una cuestión de constancia, cosa que por desgracia los primeros que no tienen esa constancia son los padres. Ya no digo los niños, sino los padres. Nosotros tenemos un montón de padres de niños que vienen allí y a la semana siguiente me dicen, oye, mira, que es que mi hijo no ha mejorado. Bueno, ¿pero qué quieres? ¿El milagro de Lourdes? Es decir, en una semana no podés conseguir lo que no ha conseguido ni la medicación ni otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que hay que ser mucho más realistas en ese sentido. Bueno, como vais a tener la diapositiva completa para todos, pues lo podéis luego ver tranquilamente en casa. Un niño con TDAH no busca jugar bien al ajedrez, su objetivo es mejorar su vida diaria y el objetivo de jugar al ajedrez es secundario, que no quiere decir que no lo pueda obtener y que no sea positivo para él, pero no que sea el objetivo principal. Yo creo que en cualquier proyecto, y en este más todavía, lo más importante es la implicación de los padres, del profesorado y del entorno, y ahora vais a ver por qué. Nosotros obligamos a que los padres acudan una vez al mes a las clases con los niños. Es decir, si hay algo que hemos visto es que la mayor parte de los niños te dicen que en casa no tienen con quién jugar. Su padre no sabe jugar, su madre no sabe jugar, el abuelito no sabe jugar, el hermanito tampoco, nadie sabe jugar. Nosotros obligamos una vez al mes a que alguien de la familia venga. Con lo cual, si un mes viene el padre, al mes siguiente viene la madre, al mes siguiente viene el hermano, al mes siguiente viene el abuelo, en cuestión de 4 meses, esa familia, todo el mundo sabe jugar, mover las piezas, ojo, no te estoy hablando de alta estrategia, mover las piezas. Como veis, cada padre o cada madre se sienta con su hijo al lado y se comparte además esa experiencia que yo creo que para cualquiera es positiva de asistir a una clase con tu hijo, que de hecho es tu hijo al final el que te enseña a mover, porque los niños saben todos mover desde el principio, no es algo nuevo que hayan aprendido, ¿no? Bueno, como veis ahí simplemente reseñábamos lo que os decía antes, que el proyecto fue diseñado o designado como mejor proyecto social emprendedor utilizando el ajedrez como herramienta. Y bueno, ahí tenéis alguna cosilla más. Solemos participar en todas las charlas y ponencias que se realizan en el Hospital General de Collado Villalba y trabajamos fundamentalmente con asociaciones de TDAH, es decir, nosotros no queremos ir ni dando cursos ni haciendo cosas sin tener el apoyo de las asociaciones de TDAH, porque al final, si tú organizas cursos, no tiene ninguna validez. Es decir, lo más importante es que esos padres tengan un contacto permanente contigo y te puedan ir diciendo, pues como decía un compañero antes, que te puedan ir informando, porque es muy importante saber. Nosotros, si no sabemos qué problema tiene el niño, si tiene problemas en la clase, si no tiene problemas en la clase, si se relaciona bien, si no se relaciona bien, no solamente a nivel de TDAH, sino otro tipo de problemáticas. Ahí tenéis un poco todas las federaciones y todos los centros que colaboran con nosotros. Colaboramos también con el centro CADE. De hecho, tenemos un proyecto con ellos en desarrollo para trabajar todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues ahí tenéis algunas de las cosas que realizamos con los niños. El primer comentario de un jugador de ajedrez profesional hace tiempo ya, cuando le enseñamos esto, dijo, ¿qué mierda es esta? Como han dicho que se podía decir dacos, ¿no? ¿Qué mierda es esta? Claro, al final tú lo que estás haciendo es trabajar otra cosa, ¿no? Trabajar matemáticas. Si veis el ejemplo de arriba, hay una torre, hay una especie de muros. Los muros son piezas de las damas, piezas blancas y piezas negras. Bueno, pues con la torre y con los muros
el niño tiene en determinadas jugadas, pues por ejemplo tú le dices 5 jugadas, tienes 5 jugadas y suma el mayor número de puntos. Pues tú tienes que ir salvando con esos muros, moviendo la torre y obteniendo el mayor número de puntos posibles. El segundo tablero de la derecha es una partida de psicomotricidad con premios. Ellos tienen una bolsa, en la bolsa meten la mano, sale una casilla, ellos tienen que buscar la casilla y tienen que acudir a recoger el premio que les toca. Y luego abajo pues ya son más ejercicios un poco más, no voy a decir de locos, pero sí es cierto que por ejemplo el tablero de abajo pues es una especie de prueba de cálculo rápido, ¿no? Les ponemos una posición de ese tipo con muchísimas monedas para generarles esa desatención que queremos y despistarles, pero para que sean capaces de sumar el mayor número de puntos posibles en el menor número posible de tiempo. Y luego pues bueno, ahí hay de todo, hay piezas de madera, hay Lego, es una especie de, según dijo el niño, un cuartel que había conducido, porque al final pensamos que el ajedrez tiene que ser movimientos, partidas, y muchas veces hay que darle creatividad a los niños, ¿no? Y simplemente darle la oportunidad de que puedan colocar las cosas y de que puedan ir moviendo y realizando determinadas cosillas. Aquí tenéis las 3 próximas cosas que vamos a realizar. Del 16 al 18 de junio realizamos una conferencia de 3 días sobre ajedrez educativo. Van a venir ponentes de toda Europa pues a explicar primero no solamente lo que realizan, sino cómo trabajan en cada país. El día 23 de junio, y solamente para docentes, se va a explicar el proyecto de Castle Project en la Comunidad de Madrid, con autoridades y demás. Sí que os pediría que si queréis asistir a alguno de los eventos, me mandéis un correo para conseguiros la invitación, y los días 30, 1 y 2 de julio tenemos un campamento con distintas partes, evidentemente, para monitores, entrenadores y docentes de escuela. Y por último, pues voy a enseñaros algo que me ha pedido un compañero antes, porque me ha dicho, bueno, pero ya que estás con el tema de ajedrez educativo, ¿por qué no nos enseñas algún ejemplo? Bueno, este programa que veis aquí es el programa ChessBase, es el programa más conocido de ajedrez, es un programa para trabajar, para preparar posiciones. Hay algunos de código libre que si necesitáis alguno para el cole os puedo dar el nombre, pero bueno, yo creo que este sería uno de los ejemplos más sencillos. Si tenemos aquí el caballo, ¿alguien sería capaz de decirme a cuántas casillas se puede mover? ¿Cuántas? No digo cómo, sino a cuántas casillas puedes mover. Yo creo que hay alguna más, ¿no? Hay 8, ¿no? Si lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como ha dicho un compañero, en forma de L. Si hacemos un movimiento normal de la torre, son 8 casillas. Bueno, pues lo primero que le podemos enseñar a los niños, y no es un ajedrez ni puro y duro ni de competición, es la movilidad. Si un caballo está colocado en un sitio correcto, puede mover a 8 casillas. Bueno, a ver, ahora me parece que este no llega, ¿no? Bien, si llegamos a esta posición, ¿a cuántos sitios puede mover el caballo? Ya no puede mover a 8, ¿verdad? Porque está en una esquina. La movilidad se ha reducido solamente a 4. Bien, ese tipo de cosas hay que enseñárselas a los niños. Si una pieza está bien puesta, puedes ir al ángulo completo, digamos al circuito completo, que son 8. Si lo llevas a una esquina, solamente a 4. Pero el asunto puede ser peor todavía, porque si el caballo está peor colocado todavía, solo puede llegar a 2. Bueno, pues esos son los tipos de cosas que hay que ir enseñándoles a los niños. El siguiente ejemplo es todavía mucho más clarificador. Tú le dices al niño, vamos a ver, tienes 2 caballos, ¿cuál vale más? Si los niños son muy pequeños, los 2 te dirán, valen lo mismo, valen 3, por supuesto, pero este no se puede mover y aquel sí. Es decir, hay un concepto en el ajedrez muy interesante que se llama el valor absoluto y el valor relativo de las piezas, que está muy orientado a la competición, pero que en este caso es algo que es muy educativo. Es decir, tenemos que entender que los 2 caballos, por supuesto, valen igual, pero si una pieza la puedes mover y la otra no, ellos tienen que entender que hay una diferencia de valor, aunque sea mínima, pero ese caballo es como si no estuviera, ¿vale? Es decir, esa pieza no se puede mover.
Bueno, este ejercicio os recomiendo que lo hagáis en casa y de hecho ya lo habréis visto en muchos sitios. Es algo que además sale en muchísimos exámenes de informática y te dicen que tienes que ser capaz de colocar 8 damas en el tablero sin que se toquen unas a otras. ¿Entendéis a lo que me refiero? Es decir, ahí por ejemplo se están tocando todas en horizontal, con lo cual estaría mal. Pero si ponemos una aquí, estaría tocando con esta, ¿sí? Con aquella, con la que está en B8, ¿sí? Es decir, hay que ser capaz de colocar 8 sin que se toquen unas a otras. Por ejemplo, aquí tenemos 7. Es un truquillo y es que las colocas todas a salto de caballo, ¿vale? Por supuesto, al niño no tenéis que darle el truco de decirle cómo tiene que colocarlas, sino que sea capaz de colocarlas. Creo que hay 92, si no recuerdo mal, 92 formas distintas de hacer este ejercicio, o sea, no es imposible. Incluso te puedes salir de churros sin tener ni idea. Lo más importante que es, cuando hemos colocado estas 7, nos falta por poner una, y la una que nos falta tiene que ser en esta columna y en esta fila. Y si buscamos dónde se juntan, se juntarían aquí, ¿no? Y aquí no puede ser, porque ya hay una en la otra esquina. Entonces aquí les podemos pedir que empiecen a aplicar, evidentemente si son muy pequeños no, pero les podemos empezar a aplicar el concepto de la permutación de las matemáticas. Es decir, tienen que ser capaces de mover las 7 damas que hay en el tablero para hacer sitio a la octava que no se puede poner. Como veis, todavía no hemos hablado ni de jaque mate, ni de nada de nada. Estamos trabajando otro tipo de cosas. Otro ejercicio más, 8 peones contra dama. La dama gana si captura los 8 peones. Los 8 peones ganan simplemente con que uno alcance la última fila. Si este ejercicio se lo ponéis a cualquier niño para jugar, todos elegirán la dama. Claro, luego cuando tú le ganes con los peones dirá, bueno, es que tenía truco, me quedo con los peones. Y también le ganas con los peones. Pero es un juego muy divertido. Y otra vez, no es un juego ni de dar jaque mate ni nada, sino simplemente son juegos para que aprendan a pensar y aprendan a discurrir. Torre contra 3 peones, igual, es muy parecido y el objetivo es el mismo, ¿vale? Y luego por último está este juego que es muy divertido y se llama el ajedrez invisible. Este juego para los niños con hiperactividad es genial. Lo primero es porque tienen que tener todas las piezas en la mano, es obligatorio, no vale tenerlas encima de la mesa, ni en una bolsita, ni no, tienes que tenerlas en la mano, es decir, que te estorben. Que estés deseando colocarlas porque estés ahí ya que está de sujetar 16 piezas hasta el moño. Entonces el juego consiste en que tú mueves y cuando tú vas moviendo, las piezas van apareciendo. Es decir, imaginaros esa posición. Bueno, pues el blanco ha movido el peón aquí y se ha hecho visible. El negro ha movido el peón aquí y se ha hecho visible. El blanco ha sacado el caballo, el negro ha sacado el caballo y el niño va, digamos, con una mano sujeta y con la otra coloca y se va quitando las piezas de la mano. ¿Este juego en qué consiste? Simplemente consiste en que tienen que ser capaces de sacar las piezas. Tampoco queremos ni que jueguen bien, ni que den jaque mate, ni nada. Pero sí queremos que mantengan un punto más en el juego y es la memoria. ¿Esa jugada sería correcta? El que sepa jugar, el que no sepa jugar, no puede opinar. ¿Hay alguna respuesta más? Tú dices que sí. Bueno, pues se te ha olvidado que aquí hay un peón, ¿vale? Es decir, les vamos a mantener durante toda la partida con la idea de que tienen que estar pendientes. Aquí hay un peón al empezar. Por eso se llama ajedrez invisible y tienen que estar todo el rato recordando dónde están las piezas. Y en cuanto se han producido un par de capturas, la cosa se complica, porque tú ya no sabes si el peón que te han comido estaba en un sitio, estaba en otro, es decir, la cosa se complica, pero se complica a nivel de memoria, no de calidad de juego de ajedrez, que es lo más importante. Y bueno, pues como esto, la verdad que os podría enseñar 300.000 casos, pero con este voy a terminar y es el último, y es 3 reyes contra un caballo. Lo mismo, el otro día me dijo uno, ¿qué tontería es esa? Tú no puedes tener 3 reyes en ajedrez. Bueno, si no es una partida de ajedrez. El objetivo consiste en que los 3 reyes tienen que capturar el caballo negro. Los 3 reyes mueven en cada turno, es decir, si aquí mueven las blancas, tendría que mover primero un rey, luego el otro, y luego movería el caballo. Si los reyes capturan al caballo, ganan, y el caballo, si sobrevive 15 movimientos, gana. Es muy difícil, ¿eh? O
Sobrevivir con el caballo, si tú con los reyes le vas arrinconando, enseguida le encierras. Pero es un juego muy divertido porque no tiene demasiada complejidad y tú lo que buscas es que el niño entienda que no puede ir con un rey solo a capturar el caballo, sino que tiene que ir con los tres de manera simultánea, encerrándole y quitándole, digamos, casillas, poco a poco. Son juegos de paciencia, al final buscamos eso, concentración, atención y una mínima paciencia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nada más, porque si no ya me voy a pasar mucho del asunto. Os dejo aquí mi correo electrónico y esas cosillas por si acaso alguno queréis contactar conmigo. Y fundamentalmente, ya digo, tener en cuenta si en algún momento pensáis en introducir el ajedrez en vuestro cole o en vuestra asociación o en algo, tener muy claro qué es lo que queréis trabajar, ¿vale? Aquí en Murcia lo que no recuerdo es cómo se llama y me han dicho que iban a venir y no los veo, así que no sé si van a venir o vendrán más tarde. Aquí en Murcia, en concreto en Cartagena, tenéis un club que también trabaja el ajedrez educativo. Si me mandáis un correo os daré su contacto porque no tengo ningún problema en hacerlo, evidentemente, porque son gente muy buena y colaboran con nosotros. Y son gente que, por supuesto, trabaja la competición, como nosotros, pero además trabajan el ajedrez con matemáticas. Fantástico lo que están haciendo y muy recomendable. Si no conseguís localizarlos, contactar conmigo y yo os consigo el contacto. Y sobre todo, que tengáis en cuenta eso. No buscamos el mayor número de federados ni que los jugadores tengan un altísimo nivel, sino que los jugadores jueguen bien, ¿vale? Perdón, que los niños jueguen bien, pero que, digamos, avancen en su desarrollo, no que sean buenos jugadores de ajedrez. Y por último, y solamente me explico, es un segundito, me ha preguntado un compañero antes cómo meter el ajedrez como asignatura. El ajedrez aquí en Murcia en concreto no lo sé, tenéis que mirarlo, pero por ejemplo en Madrid es asignatura de libre configuración, ¿vale? Vosotros que sois casi todos docentes tenéis que saber lo que eso significa. El ajedrez teóricamente, si aquí creo que es igual, lo podréis introducir ya como asignatura y lo que hace falta es tener un contenido y tener una persona que lo explique. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos hecho el proyecto de Castle Project, el gran problema que hemos tenido es directores de centro muy interesados en meter el ajedrez como asignatura, profesorado muy poco interesado en meter la asignatura, simplemente porque lo que les habían vendido era que tenían que ser buenos jugadores de ajedrez. Y entonces el profesor lo primero que decía es, pero si yo no tengo elo, si yo no juego federado, si yo no tengo ni idea de jugar, sin ningún problema. Precisamente de lo que se trata es de que el profesorado se encuentre mucho más sencillo el trabajo y de que a la hora de que pueda jugar no tenga que tener ni conocimientos de táctica, ni conocimientos de estrategia, ni de finales, ni de medio juego, ni absolutamente nada de eso, sino que simplemente lo que vosotros tenéis que tener para poder impartir la asignatura es, digamos, intención, motivación, que yo creo que es algo fundamental, y ganas de aprender, ¿vale? Porque, por ejemplo, para la parte de psicomotricidad sí que hace falta estar mínimamente formado. Pero no penséis de verdad que lo que sale por la tele, eso de que vais a tener que aprender un montón de ajedrez y táctica y tal, eso va a ser así, porque si de verdad eso fuera así, sería más sencillo coger un profesional de ajedrez y meterle ahí, ¿no? Yo creo que los docentes bastante trabajo tenéis ya. Muchísimas gracias, Luis.